tengáis todos. Y esta mañana estamos en el jardín de la residencia de estudiantes. No sé, no sabéis qué fortuna este jardín que frecuentó Lorca, que frecuentó Buñuel, que frecuentó Dalí, y algo de ese espíritu todavía se nota. Uno entra aquí con la sensación de estar visitando uno de estos espacios favorables. Agradecemos muchísimo a la residencia que nos hayan permitido, que nos hayan acogido aquí esta mañana para hablar de Bachmann. Ahora hablaremos de ellas con Isabel Hernández, que nos acompaña esta mañana y que estamos aquí felices porque es un sitio inesperadamente fresquito, rumoroso, aquí en la colina de los Chopos, donde da gusto estar. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, Jesús, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Hemos robado unas adelfas, Sí, mirad, que no sé, se ha puesto en la blusa Isabel y que me acabo de enterar que son un poco venenosas. Esperemos que no lo suficiente para que podamos charlar este rato de esta novela de Ingeborg Bachmann. Se titula Malina. Y la primera pregunta que se me ocurre, la traductora es Isabel, que digo que la primera pregunta que se me ocurre tiene que ver con ella, ¿no? ¿Cómo alguien tan importante, una de las grandes figuras de la literatura alemana del siglo XX, todavía sea tan desconocida en España? y ello a pesar de que prácticamente la totalidad de su obra está traducida al español, pero yo creo que tiene que ver con la dificultad de su lenguaje y con el hecho de que ella es poeta. Es decir, Malina es una novela y tiene también algunos relatos en prosa publicados y además también se han editado las novelas del ciclo que no concluyó, en el que se encuentra Malina, pero prácticamente toda su obra es poética y Ajá. la poesía es un Cuesta, género difícil y no se lee mucha poesía. sí. Entonces, yo creo que por eso se ha quedado ahí en el olvido porque no se conoce tanto su faceta narrativa, sino que se conoce mucho más su faceta lírica Poética, y no se claro. acude a ella, ¿no? Ingeborg Bachmann, confío en decirlo bien, luego nos lo pronuncias. Ingeborg. Ingeborg Bachmann. Bueno, no, he estado cerca. Muy bien. Es una mujer que disfruta de un enorme éxito en vida. Sí. Tiene todo tipo de honores, Sí. reconocimientos, premios, tiene los mejores premios Sí. de la literatura alemana y tal vez ese éxito he percibido que a lo mejor fue lo que le complicó realmente la vida, le llevó a un nivel de autoexigencia tan brutal que acabó afectándola, ¿sí? Sí. No sé si se está oyendo unas obras que hay, pero Sí. son cosas que pasan en los jardines de la residencia, así que aprenderemos a convivir con eso. Sí, efectivamente. Ella fue una autora ensalzada desde muy pronto, reconocida públicamente desde muy pronto, muy Desde muy joven, con joven, además. 23 años, o sea, Sí, ya recibió uno de los galardones más importantes que había en el momento, que era el premio del Grupo 47, en el que ella había leído sus poemas el año anterior y había sorprendido absolutamente a todos los sí. allí presentes, que eran prácticamente todos hombres, ¿no? Hay que decirlo así, y inmediatamente después, al año siguiente, ya obtuvo este premio y a partir de ahí empezó una carrera literaria fulminante que, claro, la llevó a un nivel de autoexigencia tremendo, porque ella se exigía muchísimo a sí misma cuando Sí. quería publicar algo. eh, Imaginemos, no, es decir, o sea, tenemos que pensar en que ella tenía que estar al nivel de lo que se esperaba de ella y que escribía poesía, que escribía lírica y que además ella pretendía escribir de una manera completamente diferente a como se estaba haciendo hasta entonces y utilizar lo que para ella era muy importante, que era un nuevo lenguaje, Ajá. descubrir un nuevo lenguaje con el que dar voz a todos sus sentimientos y sobre todo a los grandes problemas de la época que ella quería tratar literariamente. Uh-huh. Entonces, ese gran nivel de autoexigencia que ella tuvo Le siempre lleva... la llevó, bueno, a intentar querer mantener esa imagen de escritora premiada, reconocida en un mundo de hombres y no le resultó fácil. Oye, hay un epílogo de la traductora donde hablas efectivamente de ella, hablas de su mundo, hablas de sus amigos y dices, tuvo una vida intensa y controvertida. Me encanta la palabra que intensa, lo entendemos, Sí. pero controvertida, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de vida llevó Bachmann tan controvertida, compleja? Pues ella quiso vivir a tope, ¿no? Al Ajá. máximo, diríamos ahora.
Y claro, eso causó también muchas controversias porque fue, por un lado, muy ensalzada, pero por otro lado, después también muy criticada. O sea, los mismos que la habían puesto en pie, digamos, después también trataron de alguna manera de hundirla, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que ella decidió abandonar la lírica, porque hay un momento de la cambio poesía, radical, ¿no? sí. Ella deja la lírica y dice que lo único que quiere es escribir prosa, porque piensa que lo que ella quiere comunicar a sus lectores no lo está haciendo a través de la lírica, o los lectores no llegan a verlo a través de la lírica, y piensa que a lo mejor Con la prosa, es mejor con la prosa, ¿no? Entonces, en ese momento en el que los grandes críticos están esperando de ella que continúe, ¿no?, con esa lírica que venía haciendo, y deja la lírica y se pone a escribir prosa, muchos de ellos piensan que su prosa no vale para nada, y entonces la critican, y de ahí esas controversias, ¿no?, que se produjeron dentro del propio quehacer literario de la autora, sí. ¿no? Ajá. Oye, esa amiga, entre otros, te he apuntado aquí algunos de los nombres con quienes se relacionó: amiga de Calasso, Pasolini, Sí, Enric Boll, Stenberger, sí. Thomas Bernhard, Grass, Günter Grass, Celan, que la admiraron, que la cuidaron, que la quisieron. No está mal, de compañeros No, de generación, ¿no? Por no. así decirlo. Es que además se ven las fotografías que hay de ella, que está con los más grandes, ¿no? Es que es Sí, increíble. Claro, ahí tenemos a todo este grupo del 47 del que ella formó parte, que eran todos prácticamente hombres, quitando a Else Eichinger y Friederike Mayröcker, un par de escritoras que había, pero el resto eran todos hombres. sí, Entonces, claro, aparecen todas las fotos, ¿no? Ella como la gran estrella claro. femenina al lado de todos estos De todos grandes. estos que no están mal. No, Moravia fue también amigo sí, suyo. claro, Sí. porque ella vivió mucho tiempo en Italia. Italia fue, bueno, pues su gran espacio vital, ¿no? Y ella, aunque toda su obra literaria está situada en Viena, es decir, ella cuando Ajá. empezaba a escribir se olvidaba de que estaba en Roma, de que estaba en Italia, y el espacio literario para ella siempre es Viena. Por ejemplo, Sí. en Malina lo podemos ver. Malina es un homenaje a la ciudad de Viena. Ella vivió mucho tiempo en Roma y entonces tuvo estas grandes amistades: Sí. Calasso, Flerdieghi, Feltrinelli. Feltrinelli, o sea, Sí. todos estos grandes autores. Sí. Tradujo la lírica de Ungaretti, no lo olvidemos, ella fue Sí. la traductora al alemán de la Ungaretti. poesía de Sí, sí, Ungaretti. sí. Y entonces, claro, se vio rodeadísima de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, no solamente en el ámbito alemán, sino también en el italiano. Ajá. Vivió en muchísimas ciudades, vivió, mira, tengo por aquí anotado, luego lo vemos, pero me encanta porque hablábamos de esta vida de viajes, Sí, agitada, pero me encanta esta frase que citas, ¿no? Y que dice: vivo en Roma, pero en el momento en que entro en mi sí, estudio estoy en Viena, ¿no? exacto. Había como un pequeño reducto de su propio Sí, mundo que sí, llevaba dentro sí. de casa, ¿no? Y esto. Es que ella escribe sobre lo que Ajá, conoce bien y lo que conoce a sí, fondo. Y eso es evidentemente Austria, y como no, Viena, que fue la ciudad donde estudió y donde pasó una donde se buena parte de formó. su vida. También en algunos de los relatos y en su poesía se pueden ver alusiones clarísimas al Valle del Gail, donde ella pasó su infancia, ¿no? Esa zona que está ahí en un triángulo Fronteriza, entre, hablas, sí, 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 Austria, Eslovenia, Italia, sí, ¿no? Y donde ella convivía, ¿no?, con eslovenos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel lingüístico, lo que a ella la llevó siempre desde sí. bien pequeña a ver esas fronteras, ¿no?, como algo ridículo, absurdo, es decir, algo que está ahí pero que realmente no está, porque ella siempre estaba conviviendo con De una manera italianos, natural, cruzaba, claro, iba. sí, Hablas exacto. que en tu texto comienzas hablando precisamente de la frontera y hablas de ese trauma que le acompaña toda su vida y que está presente en su obra, que son los nazis Sí, entrando en su ciudad natal, algo que la marca para sí, siempre, ¿no? sí, Ese fantasma del fascismo que sí. le acompaña siempre. El ruido de los tanques entrando, o sea, eso es algo que ella no puede olvidar. Fue una sensación tremenda que destruyó el idilio de su infancia, la vida que llevaban hasta entonces. Los padres se fueron al campo y ella se quedó en Klagenfurt sola, ¿no?, porque claro, tenía que estudiar y no se podía ir al campo, tenía que ir a clase. Entonces, esto es algo que a ella la marcó de por vida, y su obra gira constantemente en torno a ello. Además, no podemos olvidar que su padre también formó parte de las tropas nacionalsocialistas y que el que entonces era su mentor también. Y
una vez terminado el conflicto bélico, cuando, bueno, se supone que todo esto ya tendría que haber terminado de una vez y haber pasado, ella se da cuenta de que el fascismo sigue vivo y que sigue vivo no solamente a nivel social, sino también a nivel humano, es decir, entre las personas, Ajá. que nada ha cambiado, porque los que entonces estaban en el poder, digamos que continúan, ¿no? Ocupando estos puestos, que la gente sigue utilizando el mismo lenguaje, Te que entiendo. seguimos, o sea, que seguíamos dominados, ¿no? De alguna forma por esa ideología, aunque se hubiera silenciado, aunque se hubiera callado, ¿no? Y ese es el gran motor que a ella la impulsa para escribir, porque ve que ese fascismo domina las relaciones humanas, Ajá. que es el centro, por ejemplo, de Malina, ¿no? Es decir, esas relaciones de pareja en las que a las que ella intenta dar voz no solamente en Malina, sino en todo el ciclo narrativo que ella quería escribir y que no tenía ni más ni menos que el título de Formas de muerte. Es decir, ella pensaba en cada novela exponer cómo las mujeres eran asesinadas de diferentes maneras en el marco de la sociedad, de una manera invisible, de una manera silenciosa, pero de una manera permitida por la sociedad. Y esto es algo que a ella, o sea, que nos la presenta como una autora muy adelantada para su época. Muy moderna, desde luego. Sí, porque sí, por sí. desgracia lo que nos está enseñando es algo que lamentablemente a día de hoy vemos prácticamente a diario, ¿no? En los medios de comunicación, porque ocurre, ¿no? Es decir, cada 6 días, ayer lo leí precisamente un artículo que decía que cada 6 días era asesinada una mujer en nuestro país. Esa es la estadística terrible. Oye, hablas al principio de tu texto de esa niña con esta infancia marcada por las tropas alemanas, pero sobre todo por la escritura. Desde niña, desde muy niña, dice que solo existe cuando escribe y esa vinculación con la escritura, con la literatura, desde muy, muy Sí, pequeña. desde muy pequeña. Ella se escondía en su habitación, Sí. decía que estaba haciendo deberes y lo que estaba haciendo era escribir. Eso desde bien pequeñita ella supo siempre que lo único que quería era escribir y dedicarse a la literatura. Por eso, claro, una vez que triunfó y que vio que era leída y reconocida como escritora, pues no pudo tener más felicidad. Dejó el trabajo que hacía en la radio y se dedicó única y exclusivamente a la escritura, lo cual, claro, la llevó a una vida un poco de penurias económicas, ¿no? Porque no siempre... No es fácil, ¿no? Vivir de la escritura y de la y de la poesía. poesía, exactamente. Efectivamente, ¿no? Oye, viajera infatigable. Antes decíamos que viaja, pues vive en Nápoles, en Berlín, en Zúrich, en Roma. Visitó España un mes de agosto. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué aprendió? ¿Tiene algo que tenga que ver en su obra con ese viaje? ¿Dónde estuvo? Pues es que vino con una de sus parejas, que fue verdaderamente después una relación un poco, vamos a decir, truculenta, ¿no? Para ella, porque no pudo superar el fin de esta relación de la misma manera en que lo hizo la parte masculina, ¿no? Que es ni más ni menos que el gran escritor suizo Max Frisch. Entonces iban a haber venido un año antes, pero Frisch enfermó de hepatitis y no pudieron venir, entonces lo dejaron para el año siguiente. Tenían muchas ganas, ¿no? De hacer este viaje a España. Recorrieron una parte de la península y también estuvieron en las Baleares, pero fue un viaje del que no hay mucha información. Hay una postal que Frisch manda a su madre, siempre la escribía, le mandaba postales de todos los sitios a donde iba desde Bilbao, y firma ella, ¿no? Con una breve frase, saludos. Sí, poco más. Bien, ¿no? Entonces, no hay mucho escrito sobre ese viaje, ni mucha documentación, ni en el archivo de Frisch, ni en el de ella tampoco, ¿no? Hablas de esa crisis vital, de falta de sosiego en su vida, adicción a las pastillas, adicción al tabaco. No fue una vida fácil. No fue una vida Bachmann. fácil. Ella, claro, el hecho de querer superarse constantemente a sí misma para escribir cada vez mejor y mejor y mejor, la llevó en cierto modo a abusar del alcohol y después con el tiempo también de los ansiolíticos, ¿no? Y fumaba muchísimo también, fumaba muchísimo.
yo creo que también era algo un poco normal en la época, porque todos bebían muchísimo, o sea, se pueden ver fotografías del Grupo 47, incluso en lo que estamos haciendo nosotros ahora, pues probablemente se estarían tomando una cerveza o cualquier cosa así, o sea, Sí, en sí, programas de televisión se ve como tienen una copa de whisky, es decir, sí, sí, sí. era otro concepto el que se tenía entonces del alcohol y el tabaco. Ajá. Y ella fumaba y bebía mucho y además se hizo adicta, ¿no?, a estas pastillas, a estos ansiolíticos que tenían el efecto contrario, porque cuando ella se los tomaba no dormía, no se relajaba, sino que se quedaba, o sea, se despertaba y Sí, escribía ajá. más. Entonces, claro, cada vez tomaba más porque veía que escribía más, ¿no? Y claro, esto al final, bueno, pues la condujo a una situación un tanto desesperante porque poco tiempo antes de su muerte, un amigo suyo que tenía un hotel en Malta y al que ella visitó, se dio cuenta de que no percibía el dolor Ujú. porque estaba fumando un cigarrillo y la colilla Le quemaba, ostras. le, Sí, el cigarrillo se estaba acabando y ella no se dio cuenta de que se quemaba. sí. Entonces la vio verdaderamente mal. Y Ajá. esto, claro, era consecuencia de la dependencia que tenía de los ansiolíticos, que al final, pues, algo tuvieron que ver también en su En trágica su muerte, ¿no? muerte, ¿no? Sí, Sí, porque muere de una muerte tremenda. sí, Muere de una noche fumando, el cigarro le prende el camisón, sí. sufre unas gravísimas quemaduras que ella Mm, misma intenta además sí, curarse metiéndose en agua, sí, de modo que hubo, te digo, ahí una casi voluntad de, no se sabe muy bien, ¿no? Fue una muerte tremenda, verdaderamente. sí. Ella se debió quedar dormida fumando y entonces se le prendió el camisón y se metió en la bañera para intentar Sí, sí. paliar, ¿no?, las quemaduras, pero al ver que no podía llamó a su casera y ella fue la que al Mm. verla llamó inmediatamente a urgencias y la llevaron al hospital. Y el problema fue que en el hospital no sabían Lo que lo que tomaba. estaba tomando, pero es que Ujú, sus amigos italianos no lo sabían. Era un medicamento que se llamaba Seresta y que se lo mandaban desde Suiza. ujú. Entonces no tenían ni idea de esta medicación, con lo cual, claro, no pudieron contrarrestar los efectos de la abstinencia de estas pastillas y esto también, claro, la llevó Afectó. a la cosa que no murió solamente por las quemaduras, por el efecto de las Ujú. quemaduras. Oye, una de sus obsesiones, has citado 3 o 4 veces el lenguaje, una de las certezas literarias de Bachmann es el lenguaje, la búsqueda de esas palabras que le permitieran explicar, transmitir, Mm, contar su mundo, ¿no? sí, ella busca ese nuevo lenguaje y ella cree, además, que si se consigue y si ella encuentra ese nuevo lenguaje, va a ser la solución a los problemas que existen en las relaciones entre hombres y mujeres. Porque ella lo que quiere es dejar a un lado ese lenguaje que venía ya de alguna forma mediatizado por un mal uso que se hacía de él y sobre todo porque el lenguaje al uso estaba dominado por las estructuras machistas, ¿no? Ujú, Pues ella quiere acabar con eso, fascistas y machistas, ujú, ¿no? Quiere acabar con eso y crear un nuevo lenguaje que sea un lenguaje femenino. Eso se ve perfectamente en Malina. Quien lea Malina con esa idea lo va a ver perfectamente porque eh, todo lo que está escrito en esta novela está escrito desde la mente de la escritora. Es decir, hay dos personajes masculinos que son ujú. Iván y Malina, pero realmente no hablan. O sea, es ella la que habla por ellos y en las conversaciones telefónicas que mantiene con Iván son conversaciones telefónicas que las frases nunca se terminan, sino que están cortadas, en realidad son poemas, no son otra Ujú. cosa. Entonces se ve perfectamente cómo es ella la que transcribe esa parte de las conversaciones telefónicas y lo hace siempre desde su punto de vista, intentando buscar una clarísima diferencia entre ese lenguaje masculino y el lenguaje femenino en el que ella se expresa, ¿no? Qué bueno. Oye, nos has contado antes que trabajó de los primeros escritores, escritoras, que trabajó para la radio y la Sí, televisión, descubrió sí, ese lenguaje. sí. ¿Le sirvió ese lenguaje televisivo, radiofónico, para crear ese lenguaje suyo de alguna manera? Más radiofónico que televisivo, sí. Y además hay una cosa que nadie sabe y es que ella fue la autora de una parte, ¿no?, de una serie radiofónica que se emitió con muchísimo éxito,
Los Floriani, y bueno, era una serie que trataba sobre una familia austriaca normal y corriente, ¿no? Sí. Y a partir de que ella empezó a escribir los guiones, ella, que parece que no, pero sí que era muy divertida, le añadió tales gags, ¿no? Con una dosis Sí. de humor tremendo que la serie tuvo muchísimo más éxito, ¿no? Qué bueno. Y luego ella escribió sus propios guiones radiofónicos y ganó también premios, ¿no? Ganó el premio de guiones radiofónicos de los Ciegos de Guerra, que era un premio muy importante en aquella época, y se sirvió de ese medio para llegar a muchísimos más lectores potenciales, ¿no? Porque claro, es más fácil escuchar un texto cuando estás haciendo algo que coger el libro y ponerte a leer, ¿no? Claro, O sea, sí, entonces sí. ella supo aprovechar muy bien ese medio y a nivel lingüístico, evidentemente, tuvo que utilizar una serie de mecanismos que son los propios De la de radio, otro claro, de la medio. comunicación oral. Además, Claro, nos gusta mucho la radio. Yo no sé si se nota, pero nos gusta mucho la radio y me encantó encontrarme con que Bachman sí, también había descubierto ese medio prodigioso. Oye, cuando muere, deja una obra realmente pequeña. sí, No deja impresa, deja impresa. publicada. Apenas, si no he contado mal, 2 libros de poesía, 2 libros de relatos y una novela. Sí, Todo eso es lo que luego se han encontrado sí. material, etcétera, pero con todo eso construye esta leyenda Sí. literaria que tiene que ver, ya digo, con una de las mejores voces de la Mm. literatura alemana del siglo XX. Bueno, luego también creo que se publicaron al menos una parte de las conferencias de poética que ella impartió en la Universidad de Frankfurt. Fue la primera mujer que consiguió una cátedra de poética, que es algo muy al uso en las universidades alemanas, y ella fue la primera que tuvo la cátedra de poética de Frankfurt, y allí las conferencias que impartió, las 4 conferencias que impartió, todas ellas hablan sobre el lenguaje, sobre Ajá, su gran preocupación, evidentemente. obsesión. Sí, ella lo que hacía era participar en muchísimas lecturas, en muchísimos debates, dar muchas conferencias, es decir, en artículos de prensa. Era muy, muy, muy conocida por el gran público también, aunque realmente lo que publicó fue muy poco, pero muy bueno, o sea, Sí, sí. muy bueno. Luego después dejó incompletas, claro, las novelas del ciclo Formas de Muerte, y aunque ella dijo que no quería escribir más poesía y que iba a escribir solo prosa, no es cierto, porque se han encontrado en el legado muchísimas poesías que ella escribió mientras componía el ciclo narrativo, y luego también muchos textos en prosa, por no hablar de las cartas, de las cientos, miles de cartas que ahora se están editando y Sí. que escribió, bueno, con personalidades, solo nombro a Paul Celan, por ejemplo, Sí. o Nelly Sachs, es decir, con auténticos motores de la cultura y las letras en lengua alemana. Paul Celan, que sale Sí. mucho en la novela, citado, Es que efectivamente. fue uno de sus grandes amores, bueno, Claro. fue su gran amor, vamos Sí. a decirlo así. Lo que pasa es que Celan estaba casado y ella sabía que esa relación estaba destinada al fracaso, pero Celan fue su gran amor. Me encanta este comentario. Dice, publicó muy poco, pero muy bueno todo. Claro, Y muy bueno. efectivamente lo es. Ahora hablamos de Malina, y digo Malina porque el otro día, si viajáis un poco por el Instagram de Nórdica, veréis a Isabel, que nos presentaba el otro día también aquí en la residencia el libro. Venías vestida del mismo naranja que la cara. Digo, oye, ¿cómo conjuntan de repente, de forma casual, estas cosas? Malina, no es Malina. Todos vamos a Malina por el tango, me da la Claro. impresión, pero me dijiste, no es Malina, no es Malina, es Malina, igual que el otro personaje que has citado perfectamente, no es Iván, sino que es Iván también, sí, ¿no? sí. Malina además es equívoco, Malina, porque es un nombre masculino, que Sí, parecería sí. femenino. También hay una voluntad ahí de, ¿no? Claro, es que, a ver, no quiero No destripamos nada. contar nada, No ¿no? contamos nada. Pero en realidad, Malina es el personaje que convive con Yo, que es la protagonista. Sí, Yo en mayúsculas, pero Yo no tiene nombre. La protagonista no tiene nombre. sí. Iván, que es, digamos, la pareja con la que trata de compartir su vida, que es un hombre separado con 2 hijos, que vive en la misma calle, pero en otro bloque, en otro piso, y luego Malina, que es su compañero de piso, que es un funcionario, bueno, bastante
normal y corriente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ajá. Y con Malina mantiene una serie de conversaciones, ¿no? En casa, pero la voz de Malina nunca se escucha, no se escucha nunca. Se escucha a través de ella, quiero decir, él no habla como tal personaje. Ahí lo dejo y que los lectores descubran Me luego encanta. quién es este Malina, ¿no? Porque Sí, claro, sí, si sigo sí. hablando ya lo que voy No podemos, por no, eso, porque de las novelas se trata de no destriparlas, que claro. evidentemente, ¿no? Pero sí Oye, que hay esa, perdona que te interrumpa, claro, no, hay al revés, disculpa tú. esa intención de que el nombre Sí, sea, o sea, tenga una sonoridad femenina, diferente, distinta al... claro, Oye, claro. te confieso que, bueno, he empezado a leer la novela, es una prosa tremendamente especial. Esa Sí, obsesión por el lenguaje sí. se nota en lo que estamos leyendo. ¿Cómo ha sido traducir a Bachmann? ¿Es complejo? ¿Es Sí. imposible? ¿Es fácil? ¿Cómo ha sido esa relación que has establecido con ella, con su lenguaje? A ver, ninguna traducción es fácil, Ajá. ninguna. Nos engañaríamos si dijéramos lo contrario. Pero traducir a Bachmann, bueno, yo he disfrutado porque me ha supuesto un reto absoluto. He tenido que tomar decisiones que las he tomado yo, no he consultado con el editor ni nada, pero yo lo que he querido reflejar siempre en todo lo posible es el lenguaje y la forma, que es muy importante, no solo el lenguaje, sino también la forma con la que Bachmann quiso publicar esta novela. Porque si alterásemos cosas a nivel formal, desvirtuaríamos lo que ella quiere hacer llegar a sus lectores, ¿no? Por ejemplo, si adaptáramos las conversaciones, ¿no? Y estas conversaciones telefónicas a las que me he referido antes, y le pusiéramos el típico guión de entrada, ¿no? Que tienen todas las conversaciones en español, romperíamos esa forma de poema que ella quiere darle a estas conversaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de cuestiones que a mí me han supuesto un reto, y por otro lado, claro, yo he intentado siempre buscar unas estructuras que o sea, que se asemejaran en lo posible a las del original, pero claro, sin desvirtuar el castellano. Y luego intentar utilizar términos que ella habría utilizado en nuestra lengua y no términos que a lo mejor ella no Te habría entiendo utilizado porque tienen perfectamente. una carga, un Sí, componente, sí, sí. llamémosle X, ¿no? Suena complejo, Es difícil, definitivamente. pero yo estoy muy contenta y le quiero dar las gracias de verdad a la editorial Qué que hayan bien. confiado en mí la traducción de este texto, porque además yo creo que los traductores somos los mejores lectores de un autor, y esto me ha hecho entenderla muchísimo mejor Qué y bien. entender su mundo muchísimo mejor. O sea, estoy muy, muy contenta con la Y muy traducción. cerca de Bachmann, me Sí, muy encanta esa cerca. manera de acercarse a su Sí, obra. Oye, hay mucha poesía sí, en su literatura, en su sí, prosa, para sí. entendernos. Es música. Sí. Es que es música, que es otra faceta importantísima en la vida de Bachmann, la música. Ella escribió libretos de ópera para su amigo Hentze, con el que, bueno, el que la invitó a irse a Italia y con el que llegó a Italia por primera vez a la isla de Ischia, que entonces debía ser un paraíso y en el que vivían, bueno, pues artistas, ¿no? Ingleses, americanos, o sea, debía ser una cosa maravillosa. Y gracias a él llegó a Roma y con él trabajó mano a mano en la composición de libretos, y de hecho podemos ver las interconexiones entre literatura y música que hay en Malina, que incluso aparecen partituras, ¿no? en algunos momentos. Ajá. Es un libro en el que emplea un esfuerzo monumental. Antes nos contabas de este efecto singular de los ansiolíticos que Sí. servían para todo lo contrario, les servían para todo lo Mm, contrario. Es una novela en la que se deja la vida, sí. que escribe a veces de una manera enfermiza durante Mm, 18 sí, o más horas y de una manera muy obsesiva, ¿no? sí, sí. Pero no es repetitiva. O sea, está muy pulida la obra. Ella escribe, escribe, escribe. Entonces, lo que hay es quizá unas frases muy largas, pero con una sintaxis perfecta. O sea, ya desde el principio de la obra se puede ver, ¿no? Este tipo de sintaxis. Y luego, claro, lo que hay entre medias pues son pasajes quizá
que se pudieran entender desde un punto de vista onírico, ¿no? Por ejemplo, casi todo el capítulo 2, ella lo que describe es, bueno, más que un sueño, yo diría una pesadilla, ¿no? Con su padre, con este padre que tiene poco de padre en realidad, que tiene todos los elementos de este padre fascista, reminiscencia del nacionalsocialismo, que abusa de ella, que la viola, es decir, todo eso es un sueño del que ella luego, una pesadilla, ¿no? De la que después ella despierte. Claro, todo eso está escrito en un lenguaje que sí que es verdad que podría parecer, ¿no? Que hay ahí, bueno, pues una influencia, ¿no? De estos... Hay un momento, fíjate, ahora que mencionas el tema del padre. El padre muere en el año 73, si Sí. no recuerdo mal, poco antes de morir ella. de morir ella, y parece como que tiene una especie de revelación que le hace diferenciar su padre real de ese padre literario, efectivamente, que aparece en el libro, ¿no? Le provoca la muerte del padre, ¿no? También le provoca un momento, yo no sé si es caos la palabra, ¿no? Pero sí de disfunción entre la realidad y la ficción. Sí, porque ella nunca contó con que su padre fuera a morir en ese momento. Ajá. Y ella había pensado dedicarle su siguiente novela para que él no malentendiera precisamente lo que había escrito en Malina, y no pensara que se dirigía directamente a él, ¿no? Y entonces pensaba dedicarle la siguiente obra con la dedicatoria al miglior uomo del mondo, o sea, al mejor hombre del mundo, ¿no? Y no lo pudo hacer. Entonces ella se quedó ahí con esa cosa que, claro, pues también le pesaba, ¿no? En su subconsciente. Una vida complicada. ¿Cómo era la contradictoria, complicada, Intensa. controvertida, intensa, desde Intensa luego? y controvertida. He estado viendo fotos de ella en la red, entras, pones su nombre, siempre guapa, muy interesante, fumando en muchas de las fotografías que aparece. Oye, comenzábamos hablando de lo desconocida que es Bachmann aquí en España. Y te iba a pedir que para un lector es una buena manera de empezar Malina. Antes que su poesía, es mejor entrar por la poesía y luego por la novela. Malina es una buena puerta, ya digo. Yo creo que sí. Y de Malina puede ir a los relatos y a los guiones radiofónicos y dejar la poesía para el final, si se quiere. O sea, yo creo que se puede ir así, ¿no? De la gran prosa a la prosa menor y después a la otra forma de la radio, ¿no? Que también es muy interesante, porque en una de sus piezas más importantes, El buen Dios de Manhattan, ahí también hace hablar a la parte femenina sobre las relaciones de pareja, ¿no? Y la parte negativa, ¿no? de la relación entre hombre y mujer es vista desde la parte femenina, y eso le valió precisamente para que Max Frisch, con el que después mantendría esta relación de 4 años, le enviara una carta felicitándola, precisamente por el hecho de haber dado voz a la mujer en esa relación, ¿no? de pareja. Y a partir de ahí, pues se conocieron, ¿no? Y, bueno, yo creo que se puede entrar muy bien por ahí. Oye, pues son las 12:30 en punto. Nunca hemos sido tan puntuales en esta edición. No sé exactamente cómo va a acabar esto, pero terminábamos en la hora. Estábamos emitiendo en directo. Mira, un amigo que se llama Jorge Riobó, ahora hablamos con él, que viene, por cierto, de ver la exposición de Lorca. Lorca y el archivo aquí en la Residencia de Estudiantes. Si estáis por Madrid, si visitáis Madrid, venid por favor a verla, porque es conmocionante, emocionante ver a Lorca, ver sus papeles, fantasear con lo que podría haber sido si no hubiera mediado su trágica, inexplicable, absurda muerte de por medio. Isabel, un placer habernos acompañado aquí en este incomparable marco. Llevaba tiempo con ganas de decirlo, de la Residencia de Estudiantes. Enhorabuena por esta traducción. Gracias. Y me encanta que Malina, que acaba de publicar Nórdica Libros, sea esta puerta que nos sugiere a Isabel para la literatura de Bachmann, después los relatos, finalmente la poética, los guiones y las cartas. Ha sido deslumbrante leerla. Yo la verdad que pertenezco a estos no lectores de Bachmann, sí sé quién es, pero no la he leído en profundidad,
y la verdad que es una literatura absolutamente fascinante, distinta y tremendamente, iba a decir, novedosa, interesante, pero sobre todo diferente. Uno entra en Malina y se da cuenta de que está en el territorio de la gran literatura, casi enseguida. Isabel, un placer. ¿Todo bien? ¿Nos ha gustado? Tenemos que volver a este sitio, nos ha gustado mucho. Ya os digo, hay que hacer conversaciones nórdicas en la residencia. Venga, me parece fenomenal. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Os invitamos a descubrir a Bachmann en su Malina. Mil gracias y hasta la próxima. Chao, adiós.